Hola chicos, seguimos con las proposiciones lógicas. Vamos a ver entonces ahora otros temas de proposiciones. Proposiciones lógicamente equivalentes. Dos proposiciones son lógicamente equivalentes si tienen la misma tabla de verdad. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense que esta sería la propiedad conmutativa de la disyunción. P o Q quiere decir, equivalente quiere decir que es lo mismo que decir Q o P. Entonces, la tabla de verdad vamos repasando entonces, la disyunción era verdadera cuando por lo menos una era verdadera, ¿sí? Entonces, la única vez que es falsa cuando las dos son falsas. Verdadera, verdadera, falsa. Vamos a ver la tabla de verdad de Q o P. Es lo mismo. Cuando una es verdadera, la tabla de verdad es verdad. La tabla de verdad, el valor de verdad es verdadero. Por lo menos cuando una. Solamente es falsa cuando las dos son falsas. Entonces acá vemos que la tabla de verdad para P o Q y Q o P es la misma. Entonces quiere decir que yo puedo usar indistintamente. O sea que puedo conmutar en una disyunción. Lo mismo va a pasar con la conjunción o el y lógico. No son lógicamente equivalentes ya que tienen la misma tabla de verdad. Es lo mismo, es decir, este simbolito acá quiere decir equivalente, quiere decir que yo puedo poner P o Q y Q o P y estoy indicando lo mismo, son equivalentes. La doble implicación. Acá ya el símbolo nos indica que hay dos partes acá. P, entonces Q, y Q, entonces P. Ya lo vamos a ver más detalladamente. La doble implicación era verdadera si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. ¿Se acuerdan que era como la regla de los signos? Entonces es verdadera cuando B es verdadero y Q también es verdadero, o es verdadera cuando P es falso y Q también es falso. Y vamos a ver, esto es muy importante, esta equivalencia que yo les dije recién, que estaba como en el mismo símbolo, estaban indicadas las dos, una flecha para un lado y la flecha hacia el otro, de acá para acá, ¿sí? Es muy importante porque los teoremas matemáticos que incluyen la doble implicación se demuestran usando esta equivalencia. Esto usamos para hacer una demostración, así que esto, si están anotando en un cuaderno, lo marcan, que P solo si Q es equivalente a P entonces Q y Q entonces P. Y fíjense que va y, o sea que se tienen que cumplir las dos cosas para que sea verdadero. Esta verdadera y esta verdadera. Un y tenemos acá. Entonces, se puede definir que la doble implicación es la conjunción, el y, de la implicación, P entonces Q, y su recíproca. La recíproca es cambiar de lugar. Q entonces P. También lo vamos a ver más adelante, pero ya van aprendiendo este término. La recíproca de P entonces Q es Q, cambio de lugar, fíjense, Q entonces P.
De este modo, la tabla de verdad puede obtenerse mediante la tabla de verdad de su equivalente. Que dijimos, acá estamos, la implicación, la conjunción de la implicación y su recíproca. ¿Se acuerdan? Entonces, esto era como el compromiso. Entonces, el único caso en que era falso es si yo no cumplía el compromiso. O sea, si, ¿se acuerdan? El ejemplo, aprobé el examen y no prestó el apunte. El único caso en que es falsa la implicación. La recíproca, dijimos que cambiaba de lugar P y Q. Entonces, acá la recíproca es Q, entonces P. Entonces, cuando Q es falsa, perdón, cuando Q es verdadera y P es falsa, es el caso en que es falso, que sería acá. Cuando Q es verdadera y P es falsa, o sea, en el caso que fuera al revés. Aprobé el examen y no presté el apunte. Y cuando tenemos y como es una disyunción, tengo que hacer un y de estas dos. Un y, tienen que cumplirse las dos para que el y sea verdadero, ¿se acuerdan? Entonces, en el caso de que las dos sean verdaderas, el y es verdadero. O sea que en el primer renglón, acá una es falsa, y acá también una es falsa, entonces es falso, y aquí es verdadero. Y esta era la tabla de verdad de P solo si Q, o sea que demostramos que es equivalente. Esta demostración de equivalencia no es una demostración matemática. Esto está diciendo que yo en matemática, cuando tengo esta expresión, es equivalente a escribir esta. Y esto me ayuda, o esto lo uso, para hacer las demostraciones matemáticas. Esto es una demostración lógica, no es una demostración matemática. Ya vamos a ver también más adelante las demostraciones matemáticas. Condiciones necesarias y suficientes. La tabla de verdad de la implicación, la vimos recién, era solamente falso cuando aprobaba el examen y no prestaba el apunte. El resto es verdadero. ¿Cuándo entonces P entonces Q es verdadera? En el primer renglón, en el segundo y en el tercer renglón. Si pongo la condición de que P es verdadera, ¿qué pasa con Q? Entonces, si la doble implicación, si la implicación es verdadera y P es verdadero, Q es verdadera. No hay otra opción. Si la implicación es verdadera y P es verdadera, entonces Q es verdadera. Entonces, si P es verdadera y Q es verdadera, entonces Q es verdadera. Se dice entonces que el antecedente P es condición suficiente para el consecuente Q. Aprendan todas, estos son términos matemáticos que los tienen que aprender. O sea, ¿qué quiere decir? Que es suficiente que pase P, si tengo una implicación verdadera, suficiente. Cuando pasa P, estoy segura que Q también es verdadero. Por eso, condición suficiente. Tiene que pasar P para que pase Q. Hay un ejemplo. Si T es equilátero, entonces T es isósceles. Es suficiente, fíjense, pero el suficiente parece como que fuera poco, pero es más,
T es equilátero y T es isósceles. Si T es equilátero, se podría asegurar que es isósceles. O sea, cuando digo que tiene 3 lados iguales, ¿puedo asegurar que tiene 2 lados iguales? Entonces es suficiente, si puedo, entonces es suficiente que T sea equilátero para asegurar que también es isósceles. Esto, fíjense que parece que es suficiente, es menos. O sea que si T equilátero se está cumpliendo una condición mayor, tener 3 lados iguales, entonces puedo asegurar que tengo 2 lados iguales. P entonces es condición suficiente para Q. Volvemos a la tabla de verdad de la implicación. P entonces Q es verdadero y Q es verdadera. ¿Qué podemos decir de P? Estamos en estos dos casos. Si la implicación es verdadera y Q es verdadera, P puede ser verdadera o falsa. No puedo decir que si Q, como recién, que si Q es verdadera, P también es verdadera. Si Q es verdadera, P puede ser cualquiera de las dos cosas. P puede ser verdadero o falso. Pero para que P sea verdadera, es necesario que Q sea verdadero. En la doble implicación, en la implicación para que, si la implicación es verdadera, para que P sea verdadero, es necesario que Q sea verdadera. Entonces se dice que Q es condición necesaria para P. Es necesario que T sea isósceles para que T sea equilátero. Tiene que cumplir, necesario que cumpla la condición menos exigente para que se cumpla la otra. Bueno, volvemos a la doble implicación. Dijimos que era equivalente a la conjunción de la implicación P entonces Q y su recíproca. Si tenemos la doble implicación P solo si Q, que sea verdadera, entonces P entonces Q es verdadero y Q entonces P debe ser verdadera. Por la primera implicación, ¿qué puedo decir? P es condición suficiente para Q. Y por la segunda implicación, puedo decir que P es condición necesaria para Q. Entonces, muy importante, chicos, que esto, si van tomando examen, lo resalte. P solo si Q es verdadero, entonces el antecedente P es condición necesaria y suficiente para Q. Son todas expresiones matemáticas que la deben entender, lo van a ver escrito, entonces, ¿qué quiere decir? Lo estamos explicando ahora. Análogamente, el consecuente Q también es condición necesaria y suficiente para el antecedente P. En el caso de la doble implicación, o sea, ¿qué quiere decir? Que es suficiente que pase P para que sea verdadero Q, pero es necesario que pase Q para que sea verdadero P. Acá tenemos una doble implicación. T es equilátero si y solo si T es equiángulo. Las proposiciones son P es equilátero y T es equiángulo. Entonces es verdadera y cualquiera de las dos proposiciones es condición necesaria y suficiente para la otra. O sea que si esto es verdadero, es necesario que sea equilátero, pero es suficiente en este caso que sea equilátero para que sea equiángulo. Y al revés.
O sea, si tiene todos los ángulos iguales, es suficiente para decir que tiene todos los lados iguales, pero también es necesario que tenga todos los ángulos iguales para que tenga todos los lados iguales. Veamos otros ejemplos de proposiciones equivalentes. Las leyes de De Morgan. Acá tenemos la negación de la disyunción. Esto también lo escriben, lo anotan por ahí. Las tablas de verdad solo para demostrar la equivalencia. No lo vamos a usar en matemática. La vamos a escribir ahora en la tabla de verdad para demostrar que esto es equivalente, que yo puedo usar tanto esta expresión como esta expresión. Y vuelvo a decir, esto lo anotan porque es muy utilizado en matemática. Ahora sí. La tabla de verdad para demostrar que yo puedo usar tanto esta expresión como esta. Es la forma de negar una disyunción. Ahí ponemos la tabla de verdad, la posibilidad de P y Q. El O era falso solamente si las dos eran falsas, y la negación de eso es cambiar todo. Falso, falso. Cuando es verdadero, todo lo que es verdadero queda falso y lo que era falso queda verdadero. Acá vamos a poner la tabla de la negación de P y la negación de P, acá donde es verdadero es falso y donde es falso es verdadero. Y la negación de Q. Falso, verdadero, falso, verdadero. Y acá tenemos una I, una conjunción. Entonces, era verdadero solo cuando las dos eran verdaderas. O sea, en el último renglón. Entonces vemos que la tabla de verdad de no P o Q es igual a no P y no Q. Muy importante, lo anotan. Son lógicamente equivalentes ya que tienen la misma tabla de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo usar tanto esta expresión como esta expresión. Importantísimo. Si están haciendo el apunte, como les dije, esto lo resalta. Vuelvo a decir, la tabla de verdad la estamos utilizando solamente para ver que para demostrar que estas dos expresiones son equivalentes, pero no es una demostración matemática. En matemática vamos a usar este resultado, ¿sí? La segunda ley es la negación de la conjunción. Fíjense que niego cada uno y el I se transforma en un O. En el de recién, niego un O y me queda negado cada una de las proposiciones y el O se transforma en I. Seguimos con la negación de la conjunción. Bueno, lo mismo, hacemos la tabla de verdad para demostrar que son equivalentes. P y Q era verdadero solamente si las dos eran verdaderas. Niego eso, verdadero. Me queda falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora negamos P, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Negamos Q, falso. Y ahora hacemos un O. El O era falso solamente si las dos eran falsas. Si por lo menos una era verdadero. Así que me queda todo verdadero. Con lo que demostramos que estas dos expresiones tienen la misma tabla de verdad, por lo tanto son equivalentes. Son equivalentes y puedo usar indistintamente una expresión u otra. A ver acá un ejemplo. P igual a 0 y Q y es igual a 0. P y Q es X es 0 y es 0. La negación de eso, la negación de esto, ¿cómo quedaría?
tengo que negar esto, x es distinto de 0, y la y se transforma en 1. O y es distinto de 0. Bueno, ya vimos y lo dijimos, no me voy a cansar de decirlo, pero es muy importante este resultado. La doble implicación equivale a que se cumpla la implicación PQ y su equivalente. Acá yo lo... Ya lo vimos a eso. Implicaciones asociadas. Bien, vieron que hoy hablamos de recíproca. Acá vamos a ver que podemos cambiar las distintas posiciones de P y Q, y también podemos negar y se obtienen las implicaciones asociadas, que serían las siguientes. A esto lo llamamos directo, P entonces Q. Si cambio de lugar, Q entonces P, esto es lo que ya habíamos visto, se llama recíproco. Ahora, la negación de cada una, niego cada una, no P, entonces no Q, se llama contrario. Y niego cada una y cambio de lugar, no Q, entonces no P, se llama contrarrecíproco. Recíproco del contrario o contrarrecíproco. También esto sí es importante matemáticamente, así que en el apunte lo resaltan. Y acá tenemos un cuadrito. P entonces Q, el recíproco es Q entonces P. No P entonces no Q, recíproco es no Q entonces no P, o sea, el recíproco es cambiar de lugar, antecedente y consecuente. Contra el recíproco, no importa si está negado o no, cambio de lugar, antecedente y consecuente. Contra recíprocos es cambiar de lugar y negarlos. Tengo P entonces Q y acá no Q, cambié de lugar, pongo el Q, pero aparte de cambiar de lugar, están negados. No Q, entonces no P. Y contrarios, que son estos dos, es la negación, negar el antecedente y el consecuente. No P, entonces no Q. Y acá, no Q, entonces no P. Un ejemplo, si T es equilátero, entonces T es isósceles. A ver cómo sería el recíproco, el contrario. El recíproco, T es isósceles, entonces T es equilátero. El contrario es la negación. Es la negación de cada uno, pero no cambiamos de lugar. T no es equilátero, entonces T no es isósceles. Y la última, la negación y cambio de lugar. T no es isósceles, entonces T no es equilátero. Las implicaciones contrarrecíprocas son equivalentes. Ellos, otra vez, lo verificamos mediante la tabla de verdad. Y otra vez, este resultado matemáticamente es muy importante. Las contrarrecíprocas son equivalentes. La contrarrecíproca era cambiar de lugar, antecedente y consecuente, y negarlo. P entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P, y Q entonces P es equivalente a no P, cambio de lugar, entonces no Q. Le dejo a ustedes para que hagan la tabla de verdad. Vamos a hacer una. Ponemos la negación, no Q entonces no es P, era falso solamente cuando el
cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces nos muestra que son lógicamente equivalentes. Quiere decir yo que puedo usar indistintamente la proposición expresada de esta manera o de esta manera. Son equivalentes. La otra tabla de verdad se la dejo a ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la implicación directa es verdadera, la contrarrecíproca también lo es. Importantísimo este resultado para hacer las demostraciones matemáticas. Veamos nuevamente el ejemplo de recién con las tres. Fíjense que T es isósceles, entonces T es equilátero. Es necesario, o sea que puedo concluir si es isósceles seguro que es equilátero, o sea que acá estoy diciendo solamente que tiene dos lados iguales. Así que no puedo saber si es equilátero. El contrario, T no es equilátero. Que no sea equilátero no quiere decir que sea isósceles. En cambio, si T no es isósceles, o sea, si no cumple, que tiene dos lados iguales, menos va a cumplir, entonces, menos va a cumplir que tenga tres lados iguales. Entonces, si esta es verdadera, la directa es verdadera, la contrarrecíproca es verdadera. Las otras dos pueden ser, en algunos casos, en este caso, no son verdaderas. Pueden ser o no. O sea que lo que estoy seguro es que si la directa es verdadera, la contrarrecíproca es verdadera. El recíproco y lo contrario, no puedo deducir la veracidad de estas dos a partir de la veracidad de la directa. Entonces, oh, fíjense, la recíproca y la directa no tienen la misma tabla de verdad, no son equivalentes. No son lógicamente equivalentes, ya que no tienen la misma tabla de verdad. Que la directa sea verdadera, la recíproca puede ser falsa, puede ser verdadera o falsa. O sea que con demostrar la directa no podemos decir nada de la veracidad de la recíproca. Y lo mismo pasa con la contraria. La tabla de verdad no es la misma. Entonces, no son lógicamente equivalentes. Bueno, y esto es lo que tenemos en este video. Seguimos en un video próximo y vayan haciendo todos los ejercicios que les voy proponiendo y ya vamos a buscar alguna instancia donde ustedes me puedan consultar sus dudas. Vayan anotando todo, hagan una carpeta y todo lo que les voy diciendo, que vayan resaltando, lo resaltan. No van a estar mirando todos los videos cada rato. Es más fácil tener una carpeta. Así que esa es su tarea. Chao.